Mi nombre es Teodoro Duque, soy maestro en Artes Plásticas y Visuales, egresado a la Universidad Distrital. En esta oportunidad fui invitado a elaborar una pieza tejida en arcilla, entonces surgen este par de piezas. Bien, digamos que lo que me motivó un poco a hacer este tipo de elementos es precisamente entrar en la reflexión de que dentro de la colección que tiene el museo hay varias piezas que van a tener unos detalles que dan cuenta que en su momento aquella persona que elaboró esa figura o esas piezas tuvo esa intención de dar a entender que esas pequeñas tramas o esos pequeños detalles que tienen estas piezas son tejidos. Digamos que acá tengo una placa que es el detalle de una pieza de la cultura sinú, que es de la maternidad sinú, la cual con este entramado nos hace entender un poco que quizás su vestido o cuando observamos esta pieza que quizás su canasto fueron elementos tejidos, ¿sí? Es como tener esa interpretación en la cerámica de lo que es tener una trama de algún tipo de material. Pues bien, en este caso esas tramas las he generado yo a partir de rollos, haciendo el ensamble entre una pieza principal, como lo son estas bases, que elaboro yo de manera rápida en torno, y ya a partir de que yo tengo estas bases hechas, comienzo a hacer los rollos y a generar este tipo de tramas. Para hacer este tipo de piezas y este tipo de tramas, lo que vamos a necesitar como materiales son los siguientes: 2 kilos de arcilla aproximadamente, una muy buena cantidad de palos de pincho, un pincel, vamos a necesitar también una tabla y, si se puede, un molde. Esto con el fin de que me quede un poco más cómodo al momento de estar elaborando la pieza, poder mover el molde y no la pieza. Bien, entonces vamos a comenzar. Bien, para esta primera parte del ejercicio vamos a necesitar tener la arcilla ya previamente amasada sin aire, y vamos a necesitar o vamos a emplear también el torno alfarero. Lo interesante de esta técnica es que a partir de un plato que está girando podemos lograr diferentes estructuras con la arcilla, diferentes elementos como vasijas abiertas, muy cerradas, totalmente cerradas. Entonces, para iniciar a trabajar el torno, lo que hacemos es lo siguiente: ponemos a girar el plato, humedecemos un poco, esto con el fin de que la pieza o la pella de arcilla quede bien pegada al plato. Bien, entonces, una vez humedecemos el plato no debe estar excesivamente húmedo, porque si no, la pella tampoco va a pegar. Entonces, acá tenemos la pella, la lanzamos con decisión en todo el centro, vamos a tratar de que nos quede lo más centrada posible. Y para eso corremos, digamos, el plato tiene unos anillos concéntricos, los cuales nos van a ayudar a ubicar mucho mejor en el centro la masa. Una vez hemos pegado la arcilla al plato, comenzamos a hacer girar la pieza. Nos humedecemos las manos y, como se puede apreciar, hay un movimiento en mis manos. Esto se debe a que la arcilla no está totalmente centrada. Lo que vamos a tratar de hacer en este momento es centrar la arcilla para después poder elaborar la pieza. Si la arcilla no está bien centrada, esto va a implicar problemas al momento de levantar y de hacer la pieza. ¿Por qué? Porque las paredes van a quedar de un grosor irregular, y como estamos trabajando en un eje, el cual amerita que la arcilla esté totalmente centrada, si está descentrada nos va a comenzar a generar este movimiento y no vamos a lograr ningún tipo de pieza. Entonces, para centrar la masa, ¿qué hacemos? Tomamos una posición firme respecto al torno, es prácticamente alinear nuestra columna vertebral con el eje de la máquina, y comenzamos a llevar el material hacia arriba. Siempre debe haber una posición firme, brazos muy unidos al tronco, los codos a la cadera y las manos en la arcilla
haciendo este movimiento. Acá estoy subiendo la arcilla y esto va a consistir en subir y bajar un par de veces la arcilla para que esta me quede totalmente centrada. Nos vamos quitando el exceso de barbotina de las manos. Y es importante ir hidratando las manos para que puedan resbalar un poco mejor al momento de ir centrando la masa. Nuevamente voy a hacer el ejercicio de subirla. Aquí vuelvo y la bajo. En todo momento es muy importante tener una posición firme frente al torno, que seamos nosotros los que estamos manipulando la masa y no al contrario. Como se puede observar aquí, la masa, la arcilla, ya está prácticamente centrada. ¿Esto cómo lo notamos? Simplemente cuando podemos observar que las manos ya no se mueven y que la arcilla tiene un movimiento cadenciado con respecto al torno. Una vez yo ya he centrado la masa, disminuyo la velocidad del torno y comienzo a abrir la pieza. ¿Esto qué implica? Implica igual una posición firme respecto al torno, codos bien juntos al tronco, pulgares al centro, y lo que comienzo a hacer con los pulgares es introducirlos prácticamente hasta el fondo, teniendo cuidado que el fondo o la base no debe quedar excesivamente delgada. Una vez ya tengo esta apertura, podemos poner más agua y comenzar a abrir. Comenzamos abriendo, llevando la arcilla hacia los lados para comenzar a generar pared. Esta pieza que vamos a elaborar va a tener un grosor un tanto considerable, puesto que es una pieza la cual vamos a utilizar para hacer los ensambles que les mostré al principio. Y si la hacemos excesivamente delgada, que pues es digamos uno de los objetivos del torno, es hacer piezas rápidamente con unos grosores muy delgados, unas piezas muy delgadas, ¿sí? Digamos que esta es la ventaja que tenemos con el torno, que podemos producir muchas piezas en muy corto tiempo. Si hacemos la analogía con los volantes de uso, es precisamente eso, a partir del material comenzar a elaborar algo a partir de una sola masa en este caso, ¿sí? Digamos que en el volante de uso lo que se usa es, por ejemplo, la lana. En este caso estamos empleando la arcilla para la elaboración de la pieza. Bien, entonces aquí simplemente lo que estoy haciendo es abrir pared, haciendo mi cuenco o la pieza, la cual voy a comenzar a trabajar con ensambles. Con la esponja yo lo que hago es quitar del interior el exceso de agua, porque igual no es bueno tener exceso de agua en el interior. Y aquí ya lo que voy a hacer es comenzar a levantar pared. Como pudimos observar en la primera pieza que les mostré, no necesitamos realmente que esta vasija sea muy alta. Bien, ya una vez yo tengo la forma, el tamaño y el grosor deseado, lo que procedo a hacer es, con la esponja, nuevamente eliminar el exceso de humedad y dejar secar un poco la pieza para luego retirarla del torno. Bien, ya en este punto he dejado secar un poco más la pieza para que al momento de retirarla del torno no se nos deforme demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el cortador
lo que hacemos para que se pueda apreciar mucho mejor, voy a retirar parte del plato del torno, tomamos el cortador y lo que hacemos es pasarlo al ras entre la pieza y el disco. Paso una vez, ponemos agua, esto con el fin de que el agua vaya haciendo pared entre la pieza y el disco y sea mucho más fácil poderla retirar. Pasamos varias veces el cortador hasta el punto en que la pieza, como se puede apreciar, queda suelta. Lo que hacemos para retirar la pieza es, con esta parte de la mano, tomar desde la base. Para retirarla, ponemos la tabla, palma de la mano bien abierta, retiramos y ubicamos en la tabla. Ya en este punto la dejamos endurecer un poco más para pasar a la parte del retorneado. Para esta parte de la retorneada de la pieza necesitamos que haya pasado un tiempo en el cual la pieza, como se puede observar, esté un poco más dura, pero aún siga estando fresca. ¿Qué vamos a hacer? Para retornear, si el borde nos quedó parejo, si este borde nos quedó parejo, va a ser mucho más fácil poderla ubicar de esta manera en el plato del torno. Para fijar la pieza hacemos lo siguiente: humedecemos un poco el plato, acá puse un poquito de agua en la esponja, humedezco un poco el plato, paramos, humedezco un poquito el borde de la pieza y la vamos a ubicar lo más centrada posible. ¿Cómo vamos a saber que nos queda centrada? Simplemente nos orientamos por los anillos concéntricos que tiene el plato del torno. Podemos girar muy suavemente, podemos ubicar firme una de nuestras manos y con los dedos podemos percibir qué tan centrada quedó la pieza. Muchas veces no nos podemos guiar por la parte visual, puesto que hay irregularidades en la pieza, las cuales vamos a retornear, ¿sí? Entonces, en este punto lo ideal siempre va a ser el tacto. El tacto es el que nos va a indicar qué tan centrada está la pieza. Bien, una vez ya estamos seguros que está en un punto muy central, donde ya puedo comenzar a retornear, para que al momento de yo estar utilizando las herramientas, en este caso son gradinas, y hacer este ejercicio, la pieza no se me vaya a quedar o me vaya a salir volando, lo que hacemos es que tomamos arcilla fresca y lo que vamos a hacer es ubicar 3 puntos de soporte para la pieza. Lo que hacemos es que ubicamos la arcilla de esta manera, haciendo presión hacia el plato, más no hacia la pieza. La única función que va a cumplir este trozo de arcilla es sostener la pieza para que, como les decía, no nos vaya a salir volando. Bien, entonces ubico los 3 puntos. En estos momentos lo que yo voy a hacer es pulir un poco el borde, hacer un par de detalles a la base de mi pieza para después continuar con la segunda parte del ejercicio. Bien, ok. Para esta parte del retorneado no se hace necesario una velocidad excesiva como la que ya vimos al momento de centrar la masa o cuando estamos abriendo la pieza. Bien, y la posición sigue siendo la misma, los brazos muy firmes, manos muy firmes, y comenzamos a retornear. En este ejercicio lo que vamos a hacer es quitar todos aquellos elementos que nos están sobrando y es el pulimento que le estamos dando a partir del torno a la pieza. Y como pueden observar, se hace necesario que la pieza sí o sí esté un poco más seca. Se hace necesario que la pieza esté un poco más seca, pero no en exceso. Porque si nosotros vamos a intentar retornear una pieza que está excesivamente seca, va a ser muy complejo poder lograr esto que estamos haciendo acá. Bien,
Y si la pieza la queremos retornear al mismo instante en el cual la estamos sacando del plato, o al mismo instante en que, mejor dicho, hemos terminado la pieza, va a ser totalmente imposible, porque la arcilla va a estar excesivamente húmeda, muy fresca, y no vamos a poder hacer esta parte. Como se puede observar, la base va quedando mucho más pulida. Puedo trabajar unos detalles, como por ejemplo hacer acanalados. Para la base. Vamos quitando estas pequeñas virutas. Cuando estamos realizando también la parte del retorneo, es importante tener en cuenta el grosor de la pieza. Si yo estoy seguro que mi pieza quedó de un grosor considerable, puedo hacer esto, puedo desbastar, puedo ir quitando con total confianza el material. Si nuestra pieza quedó muy delgada, escasamente voy a poder hacer el ejercicio de retornear la base. Bien, entonces, a esta pieza yo ya no le quiero hacer ningún otro detalle con respecto a lo que es la retorneada. Simplemente lo que quería hacer era que la parte de abajo o la base quedara totalmente pareja, que visualmente se vea agradable, y ya a partir de este punto vamos a comenzar la segunda parte del ejercicio, que es generar ciertas tramas a partir de elaborar rollos con arcilla. Hasta este momento ya tenemos nuestra pieza principal o nuestra pieza base retorneada con un grosor de pared considerable, y la siguiente actividad va a ser esto. Vamos a ubicar diferentes rollos que nos van a dar esta ilusión de que la pieza estuviese tejida. ¿Esto cómo lo hacemos o cómo lo logramos? De la siguiente manera. Vamos a dividir, en este caso, la circunferencia de nuestra pieza en 18 partes. Es importante que, para que se dé esa ilusión de que la pieza está entretejida y no vayamos a tener inconvenientes en que nos quede repetida alguna parte, vamos a utilizar o vamos a emplear números pares. Bien, esto con el fin que se pueda ver de manera uniforme y entretejida los rollos. En mi caso, para esta pieza voy a hacer, o voy a dividir mejor, la circunferencia en 18 partes. Bien, entonces comienzo. Acá llevo 4, llevo 8, bien, listo. Entonces, una vez he trazado las marcas, lo que voy a comenzar a hacer es lo siguiente. En mi caso, yo he estado utilizando palitos de pincho. Como no quiero que mi pieza quede tan alta, lo que voy a hacer, o lo que hice más bien, fue cortarlos, y voy a comenzar a ubicarlos alrededor de la pieza. Bien, esto con el fin de que cuando yo esté trabajando con los rollos, me va a servir como soporte y como guía para jugar con ese entrelazado de los rollos. Digamos que no se puede decir que podamos tejer con la arcilla, pero sí podemos crear esa ilusión, que es lo que precisamente estamos trabajando el día de hoy, tratando de hacer o de generar esa ilusión de que nuestra pieza está tejida con la arcilla. Y otro factor importante es que el grosor de nuestra pieza sea un tanto considerable, puesto que tenemos que hacer este ejercicio de incrustar los palitos de pincho en nuestra pieza.
Bien, hasta este momento ya he puesto los palos alrededor de mi vasija principal. Voy a utilizar este molde para ubicar allí la pieza y poder trabajar más cómodamente. Bien, también ya tengo listos los rollos que voy a utilizar para dar esa ilusión de entretejido. Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo ideal es que los rollos sean aproximadamente del mismo grosor de la pieza. Y para lograr esta ilusión de tejido, lo que hacemos es, tomamos la punta y con los palos guías vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar a entretejer. Entonces, para que se nos genere esa ilusión, vamos a hacer lo siguiente. El rollo debe pasar por detrás, por delante, por detrás, por delante, intercalado en medio de los palos. Entonces, por detrás, por delante, por detrás. Esto es lo que usualmente hacemos al momento de nosotros realmente estar tejiendo con otro tipo de materiales, por ejemplo con fiques, con lana. Bien, entonces por detrás, por delante. Bien, vamos así, de esta manera. Bien, acá ya he llegado al principio y nos coincide todo muy bien. El resto del rollo lo quito. Como se puede observar, terminamos en la parte interna y ahí ¿qué hacemos? Simplemente unimos las dos puntas, pegamos muy bien. ¿Listo? Bien, una vez tenemos nuestro primer rollo puesto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a hacer lo siguiente. Rayamos en la parte inmediatamente de abajo de nuestro rollo. Como pueden observar acá, esta parte del rollo es la que está por fuera del palo. Bien, y esas partes son las que vamos a rayar. Aplicamos barbotina, aplicamos barbotina en este punto, ¿sí? Y como nuestros rollos aún están muy frescos, nos permiten hacer el siguiente pegue. Arrastramos parte del material del rollo hacia la parte donde rayamos e integramos muy bien la pieza. Bien, esto a fin de que esta primera parte o esta primera trama quede integrada muy bien con la base o con la parte principal de nuestra pieza. Entonces, nuevamente en este punto, aquí yo ya había rayado, aplico barbotina, arrastro material fresco del rollo hacia abajo de tal forma que me quede integrada la parte principal o la base de mi vasija con el rollo. Y eso lo vamos a hacer en todo alrededor de nuestra pieza, pero tengamos en cuenta que es con aquellos rollos que quedaron en la parte externa de nuestros palitos guías. En este punto ya he reforzado aquellas partes donde sugerí rayar y arrastrar material del primer rollo. Bien, para comenzar a entretejer o dar esa ilusión de entretejido con los rollos, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos otro rollo y, a diferencia, como se puede observar acá en esta parte, este palo con el primer rollo quedó hacia la parte externa. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En este palito el rollo debe pasar por enfrente. Entonces siempre va a ser una tarea de intercalar. Al frente, atrás, al frente, atrás. Bien, entonces acá comencé con este palito al frente, pasamos por la parte de atrás, pasamos por enfrente, atrás. Bien, y esto nos va a ir dando esta ilusión de tejido. Bien. Es importante también tener en cuenta que la arcilla debe estar en un punto de humedad óptimo, debe estar fresca para que nos permita hacer este entramado. Si los rollos de arcilla ya están muy duros,
no va a ser posible que que este ejercicio que estamos haciendo sea posible, porque se va a partir muy fácilmente. Pero si nos vamos al otro extremo, si está excesivamente húmedo, también va a ser muy difícil su manipulación y va a ser también muy difícil poder lograr este entramado. Como podemos observar, en este punto se encuentran las dos puntas. Simplemente quitamos el exceso, bien, y unimos los dos rollos. Bien, hasta este punto solamente llevamos dos tramas, dos rollitos utilizados. Bien, muy bien. Vamos a hacer otro más. Quiero que observemos muy bien. Vamos a tomar como referencia este palito de acá. Si notan, el primer rollo pasa por detrás de este palo, este segundo pasa por enfrente, este tercero va a pasar por detrás. Bien, y así sucesivamente vamos a ir trabajando nuestros rollos. Realmente es una labor muy fácil entender este entretejido, y lo que les comentaba al principio, deben ser siempre palitos. Estas bases o estos palos deben ser siempre un número par. Si trabajamos en número impar, ¿qué va a pasar? Ejemplo, digamos, si fuese número impar, llegamos a este por la parte de enfrente y nos van a quedar dos cruzados por la parte de atrás. Bien, entonces siempre se debe trabajar en número par. Como se pueden dar cuenta, acá solamente ya llevo 3 rollos y nos va dando esta ilusión del tejido en la pieza. Bien, entonces lo que vamos a hacer ya con estas indicaciones, que deben estar entrelazados, ir pasando uno enfrente y uno atrás y trabajar en número par, vamos a llegar hasta esta altura. Hasta este punto ya he logrado esta altura. Hasta esta altura voy a dejar mi pieza. Bien, para reforzar el pegue entre los rollos y para seguir buscando esa intención, que es que se nos vea el objeto como si estuviese tejido, lo que vamos a hacer, y como pueden observar, en cada uno de estos espacios vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer pequeños cilindros, ¿sí?, que sean todos del mismo tamaño. Vamos a procurar eso. Primero, que todos sean del mismo tamaño, y segundo, que cumplan la condición que quepan divinamente en cada uno de esos espacios. Bien, ¿qué vamos a hacer? Con barbotina vamos a aplicar, ejemplo, en esta parte donde va a ir nuestro pequeño cilindro, ¿sí? Si se dan cuenta, aún siguen estando los palitos que nos van a ayudar a hacer este ejercicio como soporte. Bien, listo. Entonces, pongo barbotina, hago el pequeño cilindro, lo introduzco, con el pincel me ayudo un poco a empujarlo, y con el exceso de barbotina a integrar muy bien las piezas. De hecho, con el exceso de barbotina también puedo ir haciendo lo siguiente: voy a ir puliendo la superficie de los demás rollos. Bien, vamos a hacer el siguiente para que vayamos entendiendo un poco cómo es la dinámica. Bien, entonces hago un pequeño cilindro, ¿sí?, con arcilla fresca. En esta parte donde se ve esta cavidad, nuevamente ponemos muy buena cantidad de barbotina, ponemos el cilindro, ubicamos con el pincel y definimos. Bien, y con el resto de la barbotina vamos a ir puliendo más la superficie de nuestros rollos. Bien, una vez más hacemos nuestro pequeño cilindro. Bien, ponemos barbotina, un poco más de barbotina, ubicamos, con el mismo pincel nos ayudamos a empujar esta pequeña pieza y a que quede muy bien integrada. Si ustedes pueden observar, estos pequeños cilindros están cumpliendo la función de la estructura que me está generando uno de estos palitos. Bien, y así vamos a hacer con cada una
de estas cavidades para reforzar el pegue y así garantizar nuestro tejido. Bien, hasta este momento ya estoy terminando de poner aquellos pequeños cilindros que nos están dando o nos están ayudando a darle estructura a esta parte que hemos trabajado con los rollos. Bien, entonces, una vez nosotros hemos terminado de poner estos pequeños cilindros en los espacios que les indiqué con antelación, ya procedemos a hacer lo siguiente. Como la pieza está entretejida, cada uno de estos elementos va a actuar de tal forma que va a hacer que todo lo que pusimos sea una sola unidad. Por ende, estos palitos ya no se hace necesario tenerlos. Ya una vez tenemos nuestra pieza de esta manera, simplemente lo que hacemos es comenzar a retirarlos y posteriormente lo que hacemos es dejar secar nuestra pieza para su posterior quema. En este caso, en esta otra pieza, la intención de dejar estos pequeños salientes que también están hechos con rollos a partir de arcilla es que una vez esto pasa a proceso de quema, estos pequeños salientes nos van a ayudar o nos van a servir, por ejemplo, si yo quiero terminar el tejido con otro tipo de material. Bien, de esta manera se termina nuestro ejercicio de tejer con arcilla. Más información en www.musa.com.co.